La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy nos acompañarán Tea Villate, especialista en asistencia al desarrollo en USAID Colombia, Adriana Rincón, directora ejecutiva del programa Sport Power 2, y Angélica Barrera, gerente de programas y proyectos de la Fundación Arcángeles, tres mujeres que le han dado vida a Sport Power 2 y quienes nos van a contar cómo el proyecto ha impactado la vida de las personas con discapacidad en más de 10 territorios en Colombia y con más de 4 años de intervención. Le doy la bienvenida a César Arévalo, profesional del componente de fortalecimiento organizacional. Un saludo cordial para ti, Diego, y para todos los oyentes del podcast En la Jugada con los Derechos. Un importante recorrido que hemos hecho sobre la importancia de que se incorporen en las agendas públicas, en los planes de desarrollo, en las acciones misionales de cada una de las entidades de la administración municipal, los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Ley 1618. Bueno, Arcángeles es una organización que promueve y trabaja por la inclusión social de los derechos de las personas con discapacidad desde los diferentes ámbitos de desarrollo. Bajo esta perspectiva, en el 2013 empieza a gestarse esta iniciativa, precisamente reconociendo que la discapacidad supera el enfoque de salud y tiene que tener una mirada más holística hacia una mirada de derechos humanos. Desde esa perspectiva se formula Sport Power. Angélica Barrera es la gerente de proyectos de la Fundación Arcángeles, es cartagenera y fisioterapeuta de profesión. Hace más de 10 años trabaja para la organización y hace 5 años, junto a Adriana Rincón, emprendieron un camino llamado Sport Power 2, en busca del empoderamiento para las personas con discapacidad. Este es un proyecto que ha sido auspiciado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y que inició en el mes de abril del año 2012. Para lograr el objetivo, el programa de Sport Power 2 promueve la inclusión social de personas con discapacidad y víctimas del conflicto a través del deporte como uno de los determinantes sociales más importantes y como la estrategia sombrilla del programa, a la cual, pues poco a poco y a través del tiempo se le fueron sumando otras estrategias como el acompañamiento psicosocial, la generación de ingresos, la asistencia técnica a organizaciones de y para personas con discapacidad y la mejora al acceso a servicios de rehabilitación. El programa se concibe bajo los supuestos de que la participación de las personas con discapacidad víctimas del conflicto en estos territorios y digamos que a nivel nacional se encuentra restringida por diferentes estereotipos negativos que hay frente a la discapacidad y frente al conflicto armado. Que adicional a eso, esta población carece de acceso a oportunidades de esparcimiento, de educación, en salud, y que existe una oferta programática, digamos que muy limitada o en ocasiones escasa, que se ajusta a esas necesidades. En tal sentido, Sport Power aborda todos estos desafíos que enfrenta esta población, brindándoles oportunidades a través de capacitaciones, a través de espacios de recreación, de esparcimiento y participación civil. A través de los años, el proyecto Sport Power 2 ha evolucionado en diferentes espacios como la inclusión social. En un principio, el deporte fue su principal herramienta para la construcción de tejido social, pero con el transcurrir de su ejercicio, el enfoque de derechos y la incidencia territorial han tomado protagonismo para el empoderamiento de las personas con discapacidad. Inicialmente, digamos que enfocábamos los esfuerzos en el trabajo directo con la población con discapacidad a través de este programa deportivo y con una estrategia de acompañamiento psicosocial y de pronto siguiendo un poco en ese ámbito familiar y comunitario a través de la estrategia de generación de ingresos, indagando un poco sobre sus intereses en cuanto a temas de emprendimiento o a temas de perfilamiento o inclusión laboral. Pero
nos dimos cuenta que no es necesario también tener una incidencia o un trabajo directo en otros niveles que van englobando esa persona que es sujeto directo de atención, como su ámbito familiar, comunitario, organizacional, todo el tema institucional y todo ese marco jurídico y normativo que en conjunto van a generar barreras o van a generar o facilitar los procesos de inclusión de la población con discapacidad. Entonces se incorporó, se le dio de pronto mayor fuerza a todo el tema que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional, buscando inducir a esta población en todo este tema de empoderamiento, de liderazgo, con unas condiciones suficientes y necesarias en los movimientos asociativos a través de sus organizaciones, de sus fundaciones, de sus asociaciones, y potencializar a su vez la incidencia en diferentes espacios de participación y de toma de decisiones. Recientemente también fue incorporado el componente de salud y rehabilitación como una de las necesidades más apremiantes que tiene también la población con discapacidad, debido a que precisamente su proceso de rehabilitación integral debe ser como ese primer paso para precisamente obtener una inclusión social. Entonces, en ese aspecto se incorporaron todas esas acciones que buscaban promover la mejora en la salud, la autonomía funcional, la autoestima, y que faciliten precisamente esa adecuada inclusión social de la persona con discapacidad y también disminuir parte de esas cargas a su cuidador. Los procesos de incidencia territorial han sido de gran importancia para continuar empoderando para el cambio a toda la población con discapacidad, ya que debido a estos procesos que se han realizado en territorio, la participación de las personas y la incidencia en la exigibilidad de sus derechos ha aumentado en espacios de participación como los comités de discapacidad. Pensamos que es algo muy importante resaltar el trabajo de la organización a partir de las acciones realizadas por el componente de fortalecimiento organizacional en participación en la vida política y fortalecimiento de asociaciones del proyecto Sport Power 2, frente a la participación de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en la búsqueda de sus derechos y movilización ciudadana en diferentes espacios, tales como la construcción del Plan de Desarrollo Territorial. Creo que lo más relevante es incentivar esa participación ciudadana. Uno de los resultados más importantes de los procesos de incidencia territorial que ha llevado Sport Power 2 a cabo ha sido la contribución a la incidencia de las personas en la garantía de sus derechos. La población civil se ha apropiado de la exigibilidad y hoy en día ha buscado articularse con sus pares para un trabajo en red. O sea, lograr de que en un plan de desarrollo se incluya, más allá de celebrar el Día Blanco, el Día de la Discapacidad, acciones encaminadas, como te digo, a un enfoque de derechos, eso es un gran logro. Ese es un gran logro porque en nuestro país y pues en los territorios donde nosotros estamos teniendo presencia, el enfoque de discapacidad era desde esa mirada. Celebrar el Día de la Discapacidad, entregar paquetes nutricionales y con eso le cumplíamos a la discapacidad. Lo más importante de este ejercicio, más allá de que nosotros lo lográramos, era la comunidad. O sea, era la comunidad ya con un chip diferente, formulando y gestionando estos espacios con esta mirada como la que te estoy comentando. Yo creo que ese es el gran logro, que sean ellos al final los que propusieran esos cambios, los que manifestaran cómo enfocar este tipo de propuestas para la población con discapacidad. Porque como digo, nosotros salimos como organización, pero ellos quedan. Y si ellos ya tienen ese chip y ese enfoque de derecho, seguramente para las próximas elecciones será más contundente este tipo de acciones. Una de las lecciones más importantes que ha dejado el proceso de Sport Power 2 en territorio es la de contribuir al Sistema Nacional de Discapacidad por medio de los ejercicios de incidencia territorial en busca del aprendizaje de la población y el fortalecimiento de actores estatales para un mejor desarrollo de las políticas de discapacidad. Yo creo que los procesos a diario tienen oportunidades de mejora y creo que el equipo que ha venido ejecutando este proyecto lo ha identificado y ha generado esas oportunidades de mejora. Por eso, si miráramos la trazabilidad del proyecto frente a los cambios en su implementación, se debe precisamente a eso, a esas oportunidades que se han evidenciado en el territorio, cómo poder fortalecer más el liderazgo de las personas, cómo hacer un trabajo fuerte intersectorial, que digamos que pronto en un principio no se desarrollaba,
en el que se vincula desarrollo social, en el que se vinculan las organizaciones de base, en el que se vinculan las personas con discapacidad. Todos actores claves en este proceso, pero cada uno con acciones importantes que si se engranan, se logran muy buenos resultados. Y creo que eso ha sido un aprendizaje importante y de ahí el ejercicio de incidencia que se hizo cuando estábamos a puertas a elecciones, en el cual se logró una apuesta importante porque se logró dejar en los planes de desarrollo acciones encaminadas hacia la inclusión de personas con discapacidad que rompieron la respuesta de la inclusión más allá de entregar mercados, sino que tenían una apuesta más estructural que permitía poder transformar aquellos imaginarios, aquellas formas de trabajo en torno al tema de discapacidad. Entonces yo creo que todas estas son oportunidades que hemos tenido para mejorar, que se han aprendido en el proceso, no solo claramente desde la línea del profesional, sino precisamente co-construyendo con los territorios, que creo que esto es una palabra fundamental para poder desarrollar acciones que respondan a las necesidades de los territorios. Es importante anotar que los resultados del proyecto se ven reflejados en la dotación de más de 5 servicios de rehabilitación, el proceso de empoderamiento en territorios, la lucha por la implementación de la Ley 1145 por la igualdad de la empleabilidad en el país y la inclusión social en más de 10 territorios de Colombia. Yo diría que las acciones más relevantes realizadas por el proyecto en cada componente, por ejemplo, en fortalecimiento organizacional, se fortaleció la sociedad civil para realizar incidencia de manera adecuada en los planes de desarrollo territoriales. Se fortalecieron los movimientos asociativos de las personas con discapacidad para su formalización y sostenibilidad. Con respecto a comunicaciones, se le dio la voz o se es la voz de las personas con discapacidad por medio de diferentes formatos en los cuales se expresa el desarrollo de las poblaciones en las que el proyecto ha intervenido. Se ha construido por medio de los canales de comunicación y de los contenidos una nueva forma de ver a la población con discapacidad desde el enfoque de derechos y empoderamiento. En RBC se mejoraron el acceso a los servicios de rehabilitación bajo el enfoque biopsicosocial en territorios con recursos limitados en garantía del derecho a la salud de sus habitantes. Se promovieron asimismo acciones para mejorar la salud, autonomía funcional y autoestima que permitan una adecuada integración social de la persona con discapacidad y la disminución de cargas para su cuidador a través del fortalecimiento de grupos de apoyos y redes de trabajo. Con respecto a deportes, se generalizó la práctica del deporte, la actividad física de la población con discapacidad, favoreciendo su inclusión en entornos sociales de referencia y se aportó a su bienestar físico y mental. Asimismo, se brindaron espacios de expresión y reconocimiento, el desarrollo de potencialidades individuales y promoción de capacidades locales de las personas con discapacidad. Gensi López Hernández, profesional del componente de fortalecimiento, nos cuenta las conclusiones del día de hoy. Bueno, para nuestros oyentes del podcast En la Jugada con los Derechos, les recordamos la importancia de la inclusión en los planes de desarrollo de cada uno de los territorios, de los 15 puntos de la Guía de Gestión en Discapacidad para Gobernadores y Alcaldes, a través de los cuales se hace un abordaje de los derechos de las personas con discapacidad, consagrados en la Ley Estatutaria 1618 de 2013. La definición de metas tangibles en cada una de estas 15 áreas de intervención lo que hace es contribuir con la inclusión social de las personas con discapacidad y generar entornos que permitan la garantía de sus derechos. Así que, por favor, no pierdan de vista estos 15 puntos y no dejen de hacer seguimiento a la implementación de sus planes de desarrollo. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2 y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral En la Jugada con los Derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa
son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.